Otra mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, denunciará ante la Corte Electoral al precandidato nacionalista Álvaro Delgado por presentar un spot publicitario electoral que supera los 4 minutos. Esa pieza es un mix de discursos, avisos y momentos de la actual gestión de gobierno, donde al final se invita a conocer el programa de gobierno de Álvaro Delgado. Fernando Pereira, en diálogo con la prensa, expresó su preocupación por el spot y también por el financiamiento de las campañas. Mucho más preocupante que la violación de la ley electoral, que la tendrá que evaluar la Corte Electoral y que ya se tendría que haber expedido, porque claramente que hay cuestiones lindantes con la violación, pero nosotros no nos vamos a meter ahora en el tema legal, sino en el tema de contenidos. Y segundo, cómo se financian esas campañas. Desde el Partido Nacional se niega dicha acusación. El propio Delgado dijo que le sorprendió que fuera a ser denunciado ante la Corte Electoral. Me sorprendió que quisieran hacer una denuncia por un spot que salió 2 días, donde concentramos mucha información vinculado a lo que es lo que hizo este gobierno y lo que es el segundo piso de transformaciones, y que invita a la gente en poder descargar el programa de gobierno en YouTube o en alvarodelgado.ui. Tiene derecho a hacerlo. Me sorprende que lo haga conmigo y no lo haga con otros, o no que venga acá a Durazno para que vea lo que pasa también en la tanda o en propio Frente Amplio con los demás partidos aquí en Durazno. Pero, a ver, tiene derecho a hacerlo, me sorprende. Pero el senador del Partido Nacional, Javier García, introdujo otro factor a la discusión. Señaló que el Frente Amplio pretende censurar este aviso y que el mismo no viola ninguna ley. ¿A qué ley se refiere? Bueno, como lo comentábamos el martes, es la ley 17.045, aquella que regula la publicidad electoral. Entonces, hoy en la campaña en debate nos preguntamos o ponemos arriba de la mesa el tema de las campañas publicitarias, el uso de la publicidad, los plazos constitucionales y el debate además por el financiamiento de dichas campañas. Recibimos a Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Selva Andrioli, maestra, publicista bioquímica. ¿Cómo estás, Selva? Buen día. Muy bien, buen día. Gracias por día venir. Frío, pero lindo igual. Efectivamente. Y además les ha costado llegar hoy hasta la Ciudad Vieja. Muchísimo. Porque hay un acto, digamos, un movimiento sindical que está realizándose en esta zona. Tema de la cerveza. Exactamente, complicado la llegada a la radio. Nos acompaña también Graciano Pascale, abogado, comunicador. ¿Cómo estás, Graciano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a los tres. A ver, ¿por dónde arrancar este tema? Porque, como decíamos en la presentación, tiene varias aristas. Uno, que tal vez es el más delicado, es el tema del financiamiento de las campañas y cuánto los partidos políticos blanquean de eso ante la opinión pública. Y otro es este pequeño caso en particular con la publicidad que publicó Álvaro Delgado, donde llama a que la gente vea y descargue el programa de gobierno. En particular sobre este aviso, Mariana, ¿advertís que efectivamente viola la ley electoral? Yo creo que sí. No es el único, no es el primero. Estamos habituados, acá en este país se violan muchas leyes a diario, permanentemente, y no pasa nada. No es la primera vez. O sea, yo creo que la gente está acostumbrada y se da cuenta ahora porque están discutiendo esto, pero además ha pasado en todos los gobiernos. O sea, es como un hábito que tenemos de desconocer leyes o creer que, bueno, le ponemos esta trampita de que al final, que casi uno no llega, hace tal cosa. Y no me refiero solo a este de Álvaro Delgado, está todo el tiempo. Relanzan la campaña 50 veces porque con la excusa de que relanzo la campaña hago publicidad. Entonces, es lo que se hace habitualmente. Graciano. Sí, creo que comparto también que hay una violación de la ley, lo cual lleva a preguntarse cuál es el alcance de la ley y para qué se legislan este tipo de cosas o para qué se establecen leyes o prohibiciones sin una sanción correspondiente. Una ley que establezca una sanción y a su vez que carezca de alguna medida concreta para disuadir a quien viola la ley
es de hecho una especie de invitación a violar la ley, porque si es gratis y no pasa nada, se hace. Y después se inventará, no, en realidad es una invitación para ver el programa, o en realidad es un lanzamiento de la campaña, o en realidad es tal cosa. Pero en los hechos es publicidad electoral. Tú señalabas la ley que establece un plazo de 30 días como, digamos, el punto de arranque de la campaña en los medios audiovisuales, sí, claro. No así en las redes sociales, lo cual también introduce otro elemento distorsionante, porque también es publicidad y esa no tiene ninguna sanción. Ahora, ¿qué sanción haría efectiva, o mejor dicho, qué amenaza de sanción haría que finalmente se pudiera cumplir esta ley? Porque en definitiva, ¿qué es lo que puede suceder a partir de la denuncia del Frente Amplio en la Corte Electoral? En hipótesis de máxima, podría ocurrir una exhortación de la Corte Electoral al medio o al partido a levantar el anuncio. En la hipótesis de máxima, lo cual no es nada, porque en definitiva el aviso ya salió. Y ya, digamos, provocó el efecto que quería provocar. Falta la sanción. Y una ley sin sanciones es papel mojado, no tiene ningún valor. Y si alguien quiere realmente hacer cumplir la ley, tiene que establecer la sanción correspondiente. Y en este caso la sanción, a mi juicio, debería ser, obviamente, en dinero. O sea, bueno, una multa. ¿Cuánto sale 5 minutos en televisión en horario central? No sé, voy a decir una cifra cualquiera, Selva me va a corregir. Te lo voy a decir, 1.250.000 pesos. Muy bien, entonces una multa de 2,5 millones de pesos, o sea, el doble del precio de la tarifa, y se terminan las discusiones, además a cargo del medio que difunde el aviso, porque en definitiva hay dos implicados, el partido y el medio. ¿A quién sancionamos? Bueno, si el medio es el vehículo fundamental para que esa violación ocurra, bueno, perfecto, sancionamos al medio. Y ahí se terminan todos los subterfugios, se termina la interpretación, se termina, no, porque esta era una presentación de la campaña, no, se termina. Violaste la ley, el doble del precio de tarifa, y se terminó la discusión. ¿Celo? Es un buen método el que propone Graciano. A mí me gusta, estoy de acuerdo con todo lo que acá se dijo, es obvio que se está violando la ley. Me gusta tocar el tema desde otro lado, o sea, ¿cómo es que un ex secretario de presidencia, que es candidato a la presidencia de la República, niega una cosa que es evidente? Y esto sí me preocupa, o sea, el hecho de que un candidato diga mentiras así directamente y otro ex ministro siga diciendo mentiras, diciendo no se viola ninguna ley, sabiendo que se está violando la ley, eso me parece gravísimo, ¿no? Porque entonces yo me pregunto, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes, a los de a pie, para creer o no creer en lo que después dicen? De verdad es grave. Y el otro punto que me parece también grave es, no grave, sino que me llama poderosamente la atención, se lo digo con toda franqueza porque he trabajado en muchas campañas políticas, cada salida de ese spot costó 1.250.000 pesos. No es cierto que salió 2 días, salió más de 2 días. Esta es otra mentira también que se dice, que fácilmente se puede ir a las centrales de medio y pedir las tandas, ¿no? Y se puede verificar. Es más, yo estuve reunida en Canal 4 y en Canal 4 en específico me hablaron de 4 salidas del spot. Una desde el viernes, ¿ok? Uh-huh. Hasta el lunes. Por lo tanto, yo me pregunto, 4 salidas del spot, 1.250.000 por 4, en un solo canal. Imagínense cuánta plata se destina para anunciar, como dijo Graciela Bianchi, que nos toma el pelo a todos, que era para anunciar la web. En realidad es para decir que se baje el programa desde la web. No, es una tomada de pelo a todo el mundo. Entonces, me da la sensación de que hay como ciertos límites que en realidad se pasan, y coincido con lo que dijo hoy Mariana, de que efectivamente se utiliza el argumento de anunciar un acto, pero por lo menos, bueno, se anunció un acto para sacar un aviso. Eso se hizo siempre, es verdad. E incluso antes de que saliera este spot, que por su magnitud, incluso por el tiempo que ocupa en la tanda... Son 4 minutos y medio. Hay que saber un poquito más, casi 5 minutos son. Uh-huh. Pero todo, 4 minutos 40, si no me equivoco, para ser exactos. Pero bueno, se redondea en 5. Pero yo me pregunto, si uno usa la tanda para usar un solo aviso de 5 minutos, y si esa pudiera ser de aquí en más, porque los avisos fueran gratis, por ejemplo, esa pudiera ser la modalidad, ¿qué queda para los demás? O sea, la tanda está especialmente indicada y controlada por la URSEA, etcétera,
de verdad, es sorprendente. No es un aviso publicitario, es un corto, es un documental, es un corto, donde se quieren, vender todas una serie de ideas y una serie de información. La ley 17.045 es la que regula estos aspectos. Dice claramente en su artículo 1, los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita solo a partir de, en el punto 1, 30 días para las elecciones internas. Pero el artículo 2 de esa ley dice: entiéndase por publicidad electoral aquella que se realiza a través de piezas elaboradas especialmente con criterios profesionales y comerciales. Quedan excluidos de esta definición y por lo tanto de las limitaciones establecidas en el artículo precedente la difusión de información sobre actos políticos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos, así como la realización de entrevistas periodísticas. La pregunta entonces es, porque Graciano planteaba que existiese un método punitivo. Creo que ustedes están de acuerdo con eso. Es la única. Ahora, la ley dice aquí que hay cosas que no se pueden hacer, pero a la vez deja espacio abierto como una ventana entre una banderola, donde hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Entonces, la pregunta es, ¿no debería ser muy claro donde los candidatos en general, Delgado y el resto, cumplan con lo que está establecido en vez de establecer una norma punitiva, una sanción punitiva? Pero ya no se cumple. O sea, lo que pasa es que históricamente, porque esto no es nuevo, no se cumple. Y además conocen la ley porque lo que argumentan es que no es un aviso, sino que es un llamado a la acción, que entraría dentro de esa salvedad, que es un acto o lo que sea. Entonces, el problema es que no se cumple. Como otro montón de leyes, como decía Graciano, acá hay un montón de leyes en Uruguay, somos expertos en legislar todo y después no regular, no legislar sobre cómo se va a sancionar y cómo se va a evaluar también. ¿Quién decide que es un aviso que llama o no llama a la acción? Debería haber alguien que dijera, esto es, esto no es. Uh-huh. Y eso no está. Y esta es una de tantas leyes. En Uruguay esto es muy común. Sí. Legislar y después no operativizar de cómo se controla. Sí, si uno hila un poco más fino este tema, yo creo que en la primera apreciación estamos de acuerdo, si uno hila un poco más fino en este tema, yo creo que puede encontrar, y acá ya digamos sería un análisis jurídico constitucional un poco más amplio, uno puede encontrar cierto conflicto entre leyes de este tipo, que son limitativas, o sancionatorias de actividades políticas, proselitistas, de opinión, etcétera, con la Constitución en cuanto al principio de la libre expresión del pensamiento. Yo creo que ahí entraríamos en una zona, por eso estas leyes son muy delicadas, porque en definitiva, ¿cuál es la ventaja pública de limitar el derecho a la libre expresión? Porque cuando uno limita un derecho, estoy pensando por ejemplo el derecho a la propiedad, ¿no? Se establece una expropiación, o sea, el derecho a la propiedad no es así urbi et orbi, está limitado, o sea, por ejemplo, si en un campo X va a pasar una carretera, bueno, el Estado tiene derecho a expropiar por una razón de interés público, porque ese pedazo de la propiedad va a ser destinado al uso público y por lo tanto prima el interés público sobre el privado. Lo mismo, cuando se hizo la terminal de Tres Cruces, que se tiraron abajo casas que había ahí, porque se expropiaron, se pagó, se indemnizó a los propietarios, porque había un interés superior para promover, que era establecer una terminal de ómnibus. Acá en este caso, ¿cuál es el interés superior que existe como para que una ley limite la libre expresión? Ahí hay otras leyes que limitan la libertad de expresión en la prensa, porque por ejemplo, la regulación de los horarios. Pero tiene que ser un interés superior. Claro. Creo que acá el interés que se hizo cuando se legisló es proteger a los ciudadanos de las campañas excesivas, de la abundancia de... La gente se quejaba, ¿no? Porque esto creo que tiene 3 periodos, ¿no? Hace 3 elecciones que está esta ley. Sí. ¿No? No, la ley es del año 98. Sí. Pero más. Ha habido después una modificación. Antes del balotaje. Porque yo me acuerdo que hace 10 años la publicidad empezaba mucho antes y era eterna. El problema es ese, que la gente se veía invadida, cansada de la publicidad política, que además también le roba espacio a la comercial y lo que le pasa a las marcas es que el año electoral casi que no pueden hacer campaña de comunicación de sus productos, de sus servicios, porque yo creo que era proteger a los ciudadanos de una excesiva comunicación política. Claro, pero eso es lo que planteo con la pregunta es,
buscamos un mecanismo para defender al consumidor de televisión abierta, prensa escrita y demás. Al ciudadano, y a la vez en el segundo artículo de la misma ley, en la que intentamos regularlo, le planteamos un espacio donde pueden, por el camino colector, digamos, igualmente hacer lo que el artículo 1 les prohíbe. Bueno, porque también para los partidos es difícil organizar cosas y hacer cosas que obviamente empiezan antes de un mes sin comunicar. Entonces, se le tiene que dar algún camino para que se comunique con la opinión pública. Pero el tema es que es con un objetivo específico. Reconozcamos que es la primera vez que se hace un spot de casi, repito, 5 minutos en una campaña interna. De verdad. Primero porque la gente no tiene plata para pagar un spot de 5 minutos. Y menos, o sea, imaginemos si yo puse el caso de 5 días, serían 6 millones por 3 canales, serían 18 millones de pesos gastados así, de una. O sea que fue en 4 días. ¿Fue en un solo canal que salió esto? No, yo no sé. Yo sé que en el 4, sí, en el 4 sé lo que estoy contando. Es interesante saber cómo se reparte. No, perdón, es interesante saber cómo se reparte la publicidad también. No estoy contando nada nuevo. Lo que de verdad me llama la atención y nos lleva al otro punto de nuestra discusión, que creo que es de verdad también es súper interesante, es el tema famoso del financiamiento de los partidos. Es decir, a mí me preocupa como ciudadana que no haya transparencia en cómo se gesta. Bueno, primero, vamos a empezar por el tema de que antes, ¿no?, existía la obligación, me lo acuerdo porque yo hice las campañas de Tabaré, etcétera, y tuve que ir y llevar los papeles en qué se había gastado, dónde se había gastado. Se hicieron las declaraciones y luego esas declaraciones no había quien las controlara. No había personal que verificara que lo que uno planteaba, uno presentaba o el contador presentaba era o no cierto. Por otro lado, aparecían otras cifras que, como al tener acceso uno a todo lo que es la pauta televisiva en todos los canales de todos los partidos, uno suma los minutos que gasta cada uno y sacas la cuenta. Cuando tú sacas la cuenta y sabes a cuánto se vendió el minuto, o se regalaban los minutos a la oposición y al frente se le cobraban, o en realidad lo que declaraban los partidos era mentira, porque no coincidía para nada el gasto que declaraban con los minutos que se habían usado. Entonces, acá hay triquiñuelas que la verdad que hace falta a veces decirlas, pero en el fondo de todo está el famoso tema de la transparencia. Es decir, si tú sacas dinero para pagar una campaña política, está bueno que el ciudadano sepa de dónde salió ese dinero. Lo digo porque estamos el otro día hablábamos de la globalización. Eso está legislado. No está legislado. No en las internas. No está. Ni siquiera está votada la ley de financiamiento de los partidos porque no aceptó votarla. ¿Quién? Sí. El partido de gobierno. Pero la campaña el partido de No. Se presentaba esto que yo estoy diciendo, una liquidación donde vos presentabas el monto total y ese monto total no verificaba a nadie si era real o no, si coincidía o no con los gastos que se habían hecho. ¿Por qué? Porque incluso, te lo decía la propia gente, no tenemos personal suficiente para hacer ese control. Entonces estamos volviendo, Entonces está legislado, se está obligado a presentar. Estamos hablando, hoy por hoy hay una discusión, y creo que vos que estás tan informado, Graciano, tenés que saberla, sobre que la ley de financiamiento de los partidos está encajonada y no está siendo votada por el partido de gobierno. Se está exigiendo que antes de que sean las elecciones se vote la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso trae transparencia y porque yo creo que es un antídoto, mirá lo que voy a decir, es un antídoto para que el narcotráfico no entre en la política uruguaya. Bueno, ese es el objetivo de la ley. Exactamente. Ese es el objetivo creo de la ley. Que en un proceso tan globalizado como el que vivimos hoy, que todos decíamos, en el Uruguay no va a pasar, en el Uruguay no vamos a tener niños baleados por el narcotráfico. Lo tenemos, hoy lo tenemos. Ayer escuchaba al presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica diciendo, cada 15 días ingresan niños pequeños baleados por trifulcas de narcotráfico. Antes, eso pasaba en Colombia, eso pasaba, nunca va a venir al Uruguay. Pues hoy está instalado en el Uruguay. Yo quiero también, y creo que esto es más grave todavía, que el narcotráfico no interfiera con la política en el Uruguay. ¿Interfiere con la política en otros países? Claro que sí, todos lo sabemos, y sabemos a dónde lleva esa interferencia, porque esa interferencia está basada en plata, está basada en compra de medios, en compra de todo. Entonces, la pregunta que yo me hago es,
por qué el partido de gobierno no acepta votar la ley de financiamiento de los partidos políticos. Graciano. Yo creo que Selva introduce un tema que es muy delicado, ¿no? El tema del narcotráfico, y yo creo que, digamos, manejar públicamente la sospecha, la suspicacia de que el narcotráfico puede incidir con dinero en una campaña electoral es un tema muy delicado. Muy delicado, y yo creo que eso hay que manejarlo con pinzas. Pero ha pasado en el mundo, ¿no? Bueno, por eso digo. Yo dije ese antídoto. Perdón, Selva, no sabemos si no pasa acá. No sabemos, yo dije es el antídoto. Es bueno, un antídoto. Tampoco sabemos si pasa acá, exactamente, coincido. Pero si cuando se establecen limitaciones a los aportes personales, lo que se hace, todo el mundo sabe, se subdivide una cantidad de dinero X en donantes anónimos que ponen, yo qué sé, $300 cada uno y se lava, digamos. Eso, digamos, a ver, no estoy diciendo nada nuevo, es así. Pero yo voy al punto, porque mencionar que en todo el mundo o en muchos países o en algunos países el narcotráfico incide con donaciones de dinero, etcétera, más allá de que es verdad que eso ocurre en otros países, y más allá de que, como dice Mariana, no sabemos si ocurre o no acá, no lo sabemos, pero el mero hecho de introducir el tema así en un debate, yo creo que genera suspicacia, porque ¿por qué razón uno debería pensar entonces que el narcotráfico tiene un solo partido al que apoyar? Por eso digo, no, pero esto también vamos a decirlo, porque en realidad, como Selva dice, ¿por qué el Partido Nacional no apoya esto por el narcotráfico? Digo, bueno, pero el narcotráfico capaz que si incide... No dije eso. No cambies lo que yo dije. No, pero dijiste, hay que saber por qué el Partido Nacional no apoya. Dije, me preocupa, quiero saber la causa. A todos nos preocupa, bueno, sí, pero estableces un partido solo cuando en realidad esa sospecha, que no vota? Perdón, ¿por qué es que no acepta votar? En esa sospecha, eso lo delicado es esto. En esa sospecha caen todos. Porque nadie puede decir, no, el narcotráfico tiene preferencia. No, pues ahí sí, ya entraríamos en una zona mucho más complicada. A mí lo que sí me preocupa, ya que estamos hablando de preocupación, y esta está dentro del marco, digamos, de lo que es habitual en los negocios, en el mundo de los comercios, es que proveedores del Estado ingresen con fuertes sumas de dinero en la campaña. Eso sí es preocupante, porque eso genera, o puede generar, o hace sospechar de un vínculo previo, o hace sospechar de un vínculo a posteriori de generar, digamos, un intercambio entre donaciones y favores. Esto sí es delicado. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Esto sí es delicado. Entonces, ahí sí que me parece que ahí está el meollo de la cuestión. También hay empresas internacionales que tienen códigos de conducta códigos de ética, por los cuales están inhibidos de participar con donaciones en campañas. Así, a ningún partido, ¿no? Y eso, digamos, protege a esas empresas que participan en negocios, etcétera. Hay otras empresas que no. Y bueno, vemos en países vecinos, cayó presidentes en Brasil, cayeron empresarios justamente por financiaciones ilegales a determinados partidos de gobierno, que son los que pueden administrar y adjudicar contratos y licitaciones. Entonces, ahí sí me parece que es delicado, y ahí volvemos, quizás se enganche con el tema anterior, y es que ninguna ley es capaz de, digamos, establecer esos límites si no surgen de un acuerdo entre todos los actores políticos y empresariales, ¿verdad? Porque en definitiva siempre va a haber un subterfugio, a menos que todos estén, y cuando digo todos es todos, porque en Uruguay todos los partidos políticos tienen una porción de poder en alguna parte del territorio, todos, desde una intendencia pequeña hasta el gobierno nacional, pasando por lo que ustedes quieran. Entonces ahí sí me parece que está bueno poner la lupa, porque en lo que es delictivo, lo que es el narcotráfico es un tema de la policía. Pero esto no, esto es un tema de la ley, es un tema del sistema, porque son empresas que actúan dentro del marco de la ley, y es así, tiene que estar, digamos, hay que poner un ojito ahí también. Este es un tema clave en el mundo sobre cómo se financia la política, ¿no? Desde la ciencia política se trabaja mucho analizando este tema, y ahí hay como muchas puntas. La primera es que el sistema político necesita ser financiado por alguien, porque la política no es productiva, no genera dinero en sí mismo, entonces requiere de recursos. Genera decisiones. Y también. En algunos lugares el Estado interviene, financiando, en Uruguay financia parte porque se da dinero por votos. En algunos países interviene también de otras maneras, proveyendo a los partidos de recursos para determinadas actividades, ¿sí? Y después hay parte del financiamiento que viene del sistema privado.
Y yo creo que es importante que el sistema privado financie la política, y hay incentivos en el mundo de exoneraciones tributarias para el financiamiento de los partidos. Y ahí está la libertad de cada empresa. ¿A qué partido elige? En general, las empresas serias suelen distribuir entre todos, porque es la manera de no generar suspicacias, porque sus consumidores están distribuidos entre los partidos, entonces destina parte de sus políticas de responsabilidad a financiar a partidos políticos, en general parejo, ¿no? Y ahí tiene que haber incentivos de parte de los gobiernos para que las empresas privadas lo hagan. Cuanto más recursos se destinen a la política, vamos a tener mejor calidad también de la política, porque los dineros no solo se usan en la comunicación, se usan en la organización, hay gente que trabaja en los partidos políticos, ¿no? Y después los partidos generan también parte de su financiación a través de cuotas, de aportes, de los ingresos que perciben aquellos representantes o que están en cargos públicos, que parte, ¿no? Pero el financiamiento de la política es muy complejo y es muy importante. El narcotráfico, ¿sí? No solo el narcotráfico, las mafias también han encontrado la forma de conseguir favores a través del financiamiento, pero tampoco lo hacen directamente. O sea, un partido no recibe, o por lo menos ya no, el narcotráfico ha evolucionado, y también recibe a través de las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas reciben capitales o pertenecen al narcotráfico o a la mafia. Y esas empresas hasta pueden estar operando legalmente, pero su financiamiento también proviene de ahí, y es a través de ellas donde hoy el narcotráfico y las mafias se van metiendo en los partidos, no a través de sí mismos. Ya no es Escobar poniendo plata, claro, porque eso ya es muy burdo. O sea, en realidad viene siempre a través de las empresas. Por eso, ¿sí?, la transparencia y el tener que rendir cuentas hace que las empresas también tengan que decir de dónde vinieron sus recursos. Incluso es para el bien de las propias empresas, de garantizar que cuando hacen una donación no se sospeche que esos recursos provienen del narcotráfico, sino que en sus estados contables esos recursos provienen de sus beneficios. Entonces, cuanto más transparencia haya en estos mecanismos, ¿sí?, más se garantiza que todas las partes se salvan, ¿no? Esta ley de los partidos políticos que se está discutiendo en el Parlamento viene desde hace varios periodos, ¿no? Y ha sido muy complejo porque los partidos también tienen cierto régimen, y acá todos a ser controlados. Porque tener que rendir cuentas implica que algunos fondos que están recibiendo sin cuentas se dejarían de recibir o estarían más reticentes, incluso hasta para las propias empresas. Yo no quiero que se sepa que te dono a tal partido. ¿No? Porque no lo voy a hacer a los 4, voy a hacer solo a uno, entonces no quiero que se sepa. Y entonces los partidos se benefician y no quieren tampoco transparentar. El problema es que acá hay que dejar de tener una mirada cortoplacista y mirarla a largo plazo. Hoy estoy acá, mañana estoy en otro lado, pero acá hay que pensar en cómo se va a financiar la política en el futuro y cómo el sistema político se va a cuidar de no tener que deber favores a nadie. Y me parece que los políticos de hoy, está bien, hoy un partido no lo está votando, pero esto le ha costado a todos. Les está costando tener, para otros temas también, una mirada a largo plazo. Y el problema acá es que estamos hipotecando el sistema democrático. Desde la ciencia política venimos reclamando hace mucho tiempo que los partidos políticos uruguayos asuman esta responsabilidad y que asuman el compromiso de mirar a largo plazo y de votar una ley de financiamiento de partidos políticos que transparente todo. No solo la publicidad, todo hay que transparentar. De acuerdo total, y además voy a agregar algo. No hay idea de la cantidad de dinero que cuestan las campañas políticas. Y la pregunta es, ¿por qué se gasta tanto en las campañas políticas? Porque vamos a poner el ejemplo de Uruguay. Ahora tenemos las internas, después tenemos la campaña general, después tendremos o no tendremos el balotaje, después tenemos el año que viene las municipales, las departamentales. Entonces, si uno se pone a pensar, en todos esos periodos hay un gasto absolutamente excesivo, te diría de una cosa muy simple, de papel, listas, la cantidad de listas que se tiran, que se gastan y se pierden, que servían para hacer cuadernoras para los niños, gratis. Sin embargo, y lo digo porque es lo que de pronto nadie mira, claro, porque el gasto principal, ¿dónde está? Y está en los grandes medios de comunicación, está sobre todo en la televisión.
y uno se pone a pensar de por qué en algunos casos en la ley se han planteado ciertas gratuidades de servicio a los partidos, justamente para garantizar de que no haya esa erogación tan grande, no haya tanta complicación y haya una justa o un equilibrio, digamos, de que haya esa expresión, esa libre expresión que planteaba Graciano. Y entonces, bueno, sin embargo no se acepta. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué es que hay tanta reticencia, primero, a desnudar de dónde provienen los fondos, pero al mismo tiempo a buscar mecanismos que abaraten los costos de las campañas? No somos un país tan rico como para darnos el lujo de gastar todo este dinero en medio de la pobreza que tiene nuestra infancia en cosas que luego se tiran. No somos un país tan rico que todos lo vemos, además, porque, a ver, nadie es ciego. A veces vemos las columneras donde hay 6, 7 listas. A ver, ¿qué sentido tiene eso desde el punto de vista de la visibilidad? Pero es un gasto. Uh-huh. Claro que sí. Se inunda la ciudad de carteles pegados de pronto en las columneras donde hay 7 listas de las cuales tú quizá no te acuerdes más que de una cuando estás yendo por la calle. Entonces, la pregunta es si no hay una forma de hacer más ecuánime y de alguna manera racionalizar el uso que se da de los dineros públicos a la publicidad. Porque es cierto que el Estado banca una parte del gasto, y está bien, porque ofrece una garantía a todos los que están participando. Pero la otra parte queda librada a dónde vos conseguís los fondos. Y repito, para mí el tema de dónde conseguís los fondos pasa sí por las empresas, pero coincido que más o menos las empresas reparten entre todas las canastas, porque las empresas muchas veces no saben quién va a salir y quieren quedar bien con todos los posibles gobernantes, pero más grave todavía es que se filtre dinero al narcotráfico, que está ahí, está en la puerta, y no sé si no está ya vinculado a la política uruguaya. Graciano. Sí, yo creo que acá se han planteado los dos temas centrales: el origen de los fondos y el destino de los fondos. Que en definitiva, cualquier tema económico, cualquier tema, digamos, que implique gasto de dinero, tiene esas dos vertientes: de dónde sale y hacia dónde va. De dónde sale, yo creo que ya Mariana ha sido muy clara en señalar, digamos, el grueso de los aportes, de dónde vienen, con un agregado que ella mencionó al pasar, que yo quiero subrayar, y es que en algunos países el dinero o parte del dinero que las empresas vuelcan a la financiación de la política se puede descontar de los impuestos. Por lo tanto, en definitiva, yo no sé si en Uruguay la ley del mecenazgo prevé ese aspecto concreto. Sí ocurre para actividades culturales, en Uruguay todavía no, pero en definitiva quizás sea un camino que se vaya a recorrer. O sea, si eso llegara a ocurrir como ocurre en otros países, en definitiva, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando que parte de los impuestos que deberían llegar a toda la población se vuelcan a la política. O sea, se estaría financiando también con recursos públicos, con una parte de los recursos. Sí. Indirectamente. En Uruguay no ocurre, pero podría llegar a ser. En cuanto al origen de los fondos legales, estamos todos de acuerdo, más o menos todos sabemos de dónde vienen, más o menos el grueso de los fondos. El tema es ¿a dónde van los fondos? Y yo creo que se le ha planteado 2 puntos esenciales. Primero, ese gasto de papel exorbitante, estoy de acuerdo. Y hay una manera muy simple de ahorrar miles de toneladas de papel y miles de dinero, que es modificar la forma de elección. Que en lugar de imprimirse, no sé, 10 millones de listas por cada partido, el votante cuando llega a la mesa de votación recibe una lista y allí poder marcar su opción. ¿Ustedes se imaginan? Se ahorrarían 30, 40, 50 millones de listas que después aparecen tiradas o para prender asados en todas las partes, en todos los rincones del país. Modificar la forma de elegir, prescindir del papel o prescindir lo máximo posible del papel. Y en cuanto al otro, el origen, el destino de los fondos, la publicidad en la televisión. ¿Saben lo que termina pasando? Termina pasando que los partidos políticos se convierten en oficinas recaudadoras de los canales de televisión. Eso es lo que termina pasando. Lo que termina pasando es que el grueso, porque todos sabemos que el grueso del dinero de todas las campañas va a la publicidad en televisión, en definitiva todo el mundo termina recaudando dinero para las empresas de televisión que explotan ondas del Estado. Entonces, si las empresas de televisión explotan ondas del Estado y la actividad democrática es un fin esencial del Estado democrático republicano, allí tiene que haber una regulación que no va ni siquiera en las tarifas, no, va en el uso equitativo
equitativo del espacio, porque si las ondas son del Estado y la democracia es un bien público que pertenece a toda la sociedad y no a ningún partido en especial, ni a ningún gobierno, ni a nadie, entonces ahí sí. Y ese es el escollo más grande que yo he visto desde que yo tengo uso de memoria. El escollo más grande es el vínculo, el rol y la financiación de las campañas a través de los medios masivos de comunicación. Si eso se limitara, como hay ejemplos en el mundo, basta ir a Brasil, basta ir a España. No voy a poner casos de países vecinos porque sabemos que las cosas funcionan distinto en Argentina y en otros lados, ¿no? Pero vamos a países un poco que tienen estándares éticos más elevados, ¿eh? Bueno, ahí vamos a encontrar ejemplos. Es buscar la experiencia comparada más importante. Y toda esta discusión que estamos teniendo y la suspicacia del narcotráfico, etcétera, etcétera, se diluye cuando se baja la campaña, el costo de la campaña al mínimo posible. Porque ese tiene que ser el objetivo, disminuir el costo de la campaña, así como se habla de disminuir el gasto del Estado y que se dice que el gasto improductivo, que patatín y patatán, que también no estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que disminuir el gasto de la política, disminuirlo, cortarlo, llevarlo a la mitad, a la tercera parte, para que los partidos no terminen siendo prisioneros de un sistema que los obliga a recaudar recursos, a veces lindando con algunos aspectos poco éticos para engrosar las arcas de empresas privadas. Bueno, esa ley busca eso, por eso, Exacto. limitarla a un mes. La campaña dura un mes, Exacto. ya está, no dura ¿Sí? un año. Sí. Creo que también está en eso el espíritu. También. de Pero esa se ley. viola, estamos viendo que se viola. Ese es el problema, que hay que poner Se viola porque el castigo. artículo 2 lo permite. Bueno, eventualmente. entonces estamos O haciendo... abre una banderola. Bueno, pero entonces ahí está. Entonces es un Una juego ley de que no niños. dice cómo se va a castigar al que no Ahí la cumple, está, no existe. ahí está. No existe. Entonces se llena el ojo con la ley y De después todas sabemos maneras, que no se cumple. De todas maneras, está buena el aporte que hiciste de la multa. Yo estoy de acuerdo con que se Totalmente. multe y que la multa Obvio que sea, tiene que ser así. y que Si la no le multa duele sea el bolsillo, tan importante, el doble de la tarifa. que nadie, que la pague el medio. Que la pague el medio, lógico que la pague el medio. Partido y medio tiene Pero que si pagarla. la tiene que pagar el medio, se va a cuidar Claro, mucho más. y se termina el chiste. Bueno, Sí. yo quiero agregar una cosa nada más. No nombraste, por ejemplo, el voto electrónico. Nosotros somos 3 gatos locos. Y hay países donde Bueno, el voto viste, está muy electrónico discutido el voto el electrónico. voto electrónico está instalado, Sí, Pero la ha tenido sus verificación. fallas, ¿eh? En Ay, Venezuela... se abrió una todo- grieta sobre el voto electrónico. Todo, sí, pero de todas maneras no voy a abrir esa grieta porque es un tema que y capaz que vale la pena. Otro Para el día lo próximo podemos debate discutir. hablamos No, del porque voto por ejemplo electrónico. Graciano en eso viene militando hace años, no por el voto electrónico, sino por ejemplo el tema de las lanchas. Marchar la lista. Disparate. Sí. Y entonces creo que ese puede ser un tema para la próxima mesa. Ese por puede ejemplo. ser- disparate, ese puede millones ser de un listas gasto. a la basura, es un disparate. Sí, sí, es un gasto. Yo, la verdad, lo veo y me da pavor. No, quería decir algo que me parece que no es, digo, agregando a la suspicacia que él dice que yo pongo en la mesa sobre el tema del narcotráfico. Yo no hablo solo del narcotráfico, también hablo del lavado de activos. En este país se han bajado los controles del lavado de activos y eso, mal que les pese, ha ayudado la LUC. Todos sabemos que antes tenías que determinar de dónde procedían $10.000. Ahora esa cifra subió a $100.000. Y eso es una apertura que ha beneficiado, que el control sobre el lavado de activos prácticamente, Hillary Barney lo decía, no lo digo yo, un ex presidente de la JUTEP que decía en los últimos 4 o 5 años no ha habido un caso de lavado de activos que se haya investigado. Entonces, la pregunta ¿es que no ha habido en el Uruguay lavado de activos? ¿Es que nadie ve en el Uruguay nada raro? ¿No ocurren cosas raras en el Uruguay desde el punto de vista del movimiento de grandes capitales? Bueno, han ocurrido, lo más grave o lo más último, digamos, fue el famoso estafador Aguiar, ¿no? Que está muy vinculado incluso a un ministro de gobierno. Que ha quedado demostrado que ha estado vinculado a un ministro de gobierno. Entonces, la verdad, si vos me preguntás si yo soy suspicaz, te digo, no, alcanza con mirar alrededor y empezar a preocuparse ya, no dentro cuando las papas quemen y ya esté todo el pescado vendido. Ya estamos en el cierre, pero quiero 30 segundos de ustedes también para plantear esta otra dimensión del tema, que tiene que ver cómo, y se mencionó el arranque, se crean leyes, se crean normas que a la vez luego después se encuentra la forma de gambetear y seguir de largo. Y a la vez tampoco se le dan los recursos a los organismos implicados para hacer el correcto seguimiento. Un caso es este. Si la Corte Electoral dispone de los recursos para hacerlo, y en realidad tiene que alguien denunciar ante la Corte ir a pedir a la URSEC mandar una grabación, y después no va a tener poder sancionatorio.
Pero también pasa con el caso, por ejemplo, de la JUTEP y el señor Sartori, donde la JUTEP ha dicho en muchas oportunidades, nosotros recibimos las declaraciones juradas, pero no tenemos el poder de controlar si las declaraciones juradas están bien o mal formuladas. El señor Sartori está omiso porque no presentó la de la esposa, no porque la que eventualmente haya presentado haya disparado las alarmas, más allá de que hay algunos temas con respecto a lo que él presentó, sobre todo de una para otra. Pero me planteo eso también, si el Estado Nacional, si el Uruguay le da los recursos a los organismos de Contralor para hacer el seguimiento de aquellas leyes que sanciona. ¿Mariana? En Uruguay tenemos una poca cultura de hacer seguimiento de nada, ¿no? Lo mismo pasa si vamos a las políticas públicas, no se evalúan, no se siguen, pero el problema acá es que las leyes, se votan leyes sin regulación, y cuando se votan leyes no se destinan recursos a los organismos que tienen que controlar eso. Eso es una enfermedad que tenemos en Uruguay, y que además lo que termina haciendo es deteriorando el poder de la ley, porque ya se sabe un montón de leyes que se votan que no va a haber posibilidad de controlar y regular, y en particular lo de la Corte Electoral, y no solo para esto, es triste. O sea, la Corte Electoral es un organismo sin recursos, que uno basta entrar para ver la pobreza que tienen, lo poco que se destina. ¿Cuándo nos jactamos todos y nos llenamos la boca de que el sistema político uruguayo es un modelo? Pero lo cuidamos poco. Tenemos suerte de ser ese modelo, porque realmente todo lo que tiene que ver con los recursos y con proveer a los organismos de recursos económicos y de personas para hacer el trabajo, la Corte Electoral tiene que estar buscando gente el año electoral abajo de las piedras para poder hacer un montón de cosas que tienen que hacer, que son la garantía del sistema uruguayo. En Uruguay nunca se discute una elección. El resultado está y todos confiamos en eso. Ahora hay que ver la magia que tiene que hacer la Corte Electoral para controlar, contar y regular todo lo que pasa. Y el propio sistema político ha estado, pero y no es solo desde que los partidos políticos también hacen magia en el sentido de tener militantes que controlan y tienen responsables y delegados en todas las mesas. Sin duda. Eso también es un doble control que garantiza que esas fichas que se firman son reales. Totalmente, ¿no? Y eso hace que nuestro sistema, el otro día hablaba con una representante de la OEA, decía, en Uruguay no tienen que venir delegaciones a controlar las elecciones, porque hay tanto control que no llegan de todos lados de organismos internacionales como pasa en otros países a controlar, porque el sistema es confiable, pero el sistema es confiable porque tenemos suerte, porque no nos hemos hecho responsables de mantener la confiabilidad con recursos, porque lamentablemente la vida es así, para que algo funcione tiene que tener plata. ¿Cero? No, lo extiendo, como tú dijiste, a otros organismos que tampoco se les da ni recursos ni se les da atención o se cumple con lo que dictaminan. Tribunales, por ejemplo, los tribunales de lo contencioso administrativo, el tribunal, ¿cuántas veces gastos que se sancionan se vuelven a repetir y no pasa nada? Y hay de pronto, un día me acuerdo que Hierro Gamardella dijo, hay no sé, 300, tengo no sé cuántas carpetas de sanciones que no han sido tenidas en cuenta. Entonces la verdad es, hay fenómenos de funcionamiento del Estado uruguayo que adolecen, digamos, de práctica y de control y de funcionamiento, diría. O sea, que están, no sé para qué. Yo creo que en algunos casos el problema nace en el propio diseño de la norma. Tú señalabas el caso de la JUTEP. Presionada por la opinión pública que exigía la famosa, en una época se le llamaba ley cristal, porque siempre estaba la sospecha que los políticos se llenaban de plata, entonces y la ley cristal, y cuándo sale la ley cristal para mostrar el patrimonio de los políticos de antes, y después, bueno, salió la ley. Pero salió con un diseño tan amplio. Ustedes no tienen idea los miles de funcionarios públicos que están obligados a presentar anualmente una declaración jurada patrimonial. Son miles. Y la larga que es la lista de omisos también. Pero son miles. En la policía son de no sé qué grado oficial para arriba, todos tienen que hacerlo. En las empresas públicas de gerente de área, creo que es el penúltimo escalón, no sé cómo en algunos organismos se llama de otro nombre. No se miran, no se abren. Pero es que porque no hay posibilidad de abrirlo. Es que se abren por sorteo, es cada uno cada tanto.
es una cosa absurda, o sea, es un papeleo increíble, increíble. Y en cuanto al tema de la Corte Electoral, se está festejando, creo que este año los 100 años de la Corte Electoral. Es una maravilla, digamos, digamos las leyes electorales del Uruguay que se cristalizan con la creación de la Corte Electoral, dejaron atrás un capítulo, en fin, oscuro de trampas en las elecciones, de votaba uno por otro, yo qué sé, esas cosas que ya por suerte ya pasaron, y hoy hay una transparencia, el voto secreto está asegurado, no hay trampa, etcétera. Pero en este siglo, que pasó de la creación de la Corte hasta hoy, se han ido incorporando procedimientos, actividades, técnicas que no estaban, ni siquiera eran imaginables hace un siglo. Todo el tema del dinero que mueve la campaña electoral era inimaginable hace un siglo o hace 60, 70 u 80 años. Entonces, hay un mal, por un lado, hay un mal diseño de la norma que quiere controlar actividades lindantes con la ilegalidad, como en el caso, decía, de la JUTEP, y hay, digamos, un atraso, Mariana pone el énfasis en los recursos, no hay dinero para controlar. Bueno, también hay un tema de diseño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que controlar y cómo? Y muchas veces cuando se hace al revés, cuando se limitan las actividades que merecen ser controladas, se necesita menos control. Me parece un juego de palabras, pero en realidad por eso yo señalaba también el caso del gasto. ¿Dónde va el dinero? Bueno, si el dinero va para acá, bueno, vamos a limitar esto, porque entonces eso va a achicar la posibilidad de que entre dinero sucio en la campaña. Creo que es un tema muy importante para la salud de la democracia, el financiamiento de los partidos, y es una pena porque Celo ha sido insistente, y yo creo que en parte tiene razón, en la omisión de votar la ley. La omisión en votar la ley crea este tipo de suspicacias, las genera, más allá de que puedan ser fundadas o no. Más allá de que puedan ser fundadas o no, ese es otro tema. Pero la negativa a aprobarla y la falta de un debate profundo genera suspicacia. Y la gente dice, ¿y esto por qué no quieren votar? ¿Qué miedo tienen? Bueno, eso... Muy de acuerdo contigo. Eso tiene que limpiarse, eso tiene que sacarse del medio, porque es un elemento que distorsiona el debate político, y cuanto menos se distorsiona el debate político, me parece que es mejor para todos. Mariana Pomies, directora ejecutiva de Cifra, gracias por habernos acompañado otro jueves. Tengan buen día. Gracias, Selva, por estar con nosotros una mañana más. Un gusto. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco.